Si estás aquí es porque al igual que yo quieres ser una persona que deja marca. Al final es lo más valioso que vamos a dejar cuando partamos. Por eso creo que una marca es nuestro mejor legado. Soy Frank Moreno y quiero compartirte las experiencias en cientos de marcas que hemos creado, darte las herramientas que necesitas para lograrlo. Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenido, mi querido colega creativo, emprendedor. El día de hoy tengo un invitadazo. Me vine a nadar al mar abierto con Marcus Dantus. Marcus, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, Frank. Bienvenido a tu oficina. Muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de Startup México. Estoy muy contento, pues yo soy un emprendedor de nacimiento, tengo una agencia desde hace tiempo y muchas de las personas que están escuchando esto en este momento pues son emprendedores o creativos o dueños de agencias. Siempre he estado en el ecosistema y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos resuelvas algunas dudas y también que nos puedas aportar experiencia? Hay muchas personas en México muy creativas. Estábamos platicando tú estabas comentando en la conferencia hace una semana de que, güey, en México hay mucho talento y hay mucha creatividad. ¿Qué ves en México que estamos desaprovechando? Además del talento y la creatividad de los mexicanos. Sí, o sea, ¿cuál crees que es el gran problema de por qué somos creativos, pero no podemos hacer nada con esa creatividad? Más que memes y chistes. O sea, no es nada más eso. No solo somos talentosos y creativos, somos jóvenes. Es un país de jóvenes. Somos el 50% de la población, más del 50% es menor a 30 años. Somos jóvenes educados. Se ha incrementado la matrícula universitaria al triple en los últimos 15 años. Tenemos al mercado más grande del mundo pegado a nosotros. Somos un país que cruza fronteras, que unimos el mundo latino con el mundo anglosajón. Tenemos tratados de libre comercio con creo que ya es el 70% del Producto Interno Bruto del mundo. No los usamos, pero ahí están los tratados. O sea, comercialmente hablando, somos increíblemente... O sea, tenemos los canales abiertos y no los usamos. Entonces... Comentaste algo de Amazon. ¿Qué? No, fue ¿cómo se llama? El personaje que visitamos la vez pasada que comentó de que nosotros pedimos muchísimo a Amazon, sin embargo, mandamos. O sea, no hay tantos productores, que va relacionado a lo que tú dices. Los canales están abiertos y no los aprovechamos. O sea, desaprovechamos las oportunidades que tenemos como país. Y te lo voy a decir de una manera más clara. Yo creo que hoy México está en una encrucijada brutal. Tenemos, y no es de hoy, esto viene de hace algunos años, ¿no? Tenemos la gran oportunidad de cambiar este país y de cambiar la manera como somos, de ser un país enfocado en bajo valor agregado, en maquila, en transformación, en manufactura, a ser un país enfocado en alto valor agregado, en innovación, en conocimiento, en creación de nuevas cosas, ¿no? Si aprovechamos esto, por todas las cosas que platicamos y muchas más, México va a tener un crecimiento espectacular. Vamos a generar oportunidades para todos los mexicanos y para mucha gente más que quisiera vivir en México. Y vamos a tener mucho mayor prosperidad en el país. Hay mexicanos que creen que eso que estás diciendo no se puede, que antes de empezar se desalientan. ¿Qué les dices tú a ellos? ¿México puede? ¿Cuál es tu visión en los próximos 10 años? ¿Qué te gustaría transformar? Yo di el ejemplo, si te acuerdas, en la plática que estuvimos juntos, de la selección mexicana, ¿no? Que ganan la sub-17, el mundial, ganan las olimpiadas y luego los mismos cuates van al mundial, pero ya no se la creen que pueden ganar y pierden. Y la realidad es que yo creo que la mentalidad tiene mucho que ver. O sea, los mexicanos que dicen, conté a Andrés Oppenheimer, dice que todo el mundo está optimista sobre México excepto los mexicanos, ¿no? De hecho, había un chiste que decía que en qué se parecen los brasileños y los mexicanos, en que los dos hablamos bien de Brasil. Hay que hablar bien de México, hay que hablar bien de México. Claro que podemos, claro, por supuesto que podemos, pero tenemos que creérnosla. Si no nos la creemos, no vamos a poder. Entonces, hay un problema cultural y de mentalidad que tenemos que cambiar. Hay un problema de mentalidad que tenemos que cambiar. Hay muchos problemas culturales que tienen que ver con tolerar el fracaso, no castigar el éxito, con cambiar esa aversión al riesgo, ese tipo de cosas. Con colaborar, por ejemplo, aprender a colaborar, entender que si a ti te va bien, pues a mí me va bien como mexicano, ¿no? No son juegos de suma cero en donde si a ti te va bien, a mí forzosamente me va mal. Y creo que cambiando todo esto y con una mejor actitud, seguramente lo podemos hacer. El mexicano también no sabe trabajar en equipo. ¿Qué piensas tú de esta mentalidad de los empresarios que andan, si lo pones casi con un látigo y andan detrás de la gente viendo qué hacen?
quieren tener todo el tiempo el control porque creen que se los van a chingar y porque son muchísimos. O sea, la gran mayoría de los empresarios de la vieja guardia piensan así. Tienen un emporio y vas a sus oficinas, a sus corporativos, tienen piso de los 90s, condiciones muy malas en sus equipos de trabajo, teniendo el capital para poderlo hacer, pero vas a sus casas y pues piso de mármol. Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que no necesitas ser una mala persona o tratar mal a la gente o hacer jaladas para que te vaya bien. Pero esta es una mentalidad relativamente reciente, ¿no? O sea, en un país como México, muy probablemente un altísimo porcentaje de la gente que es multimillonaria, yo creo que sí ha tenido que pisar algunas otras, ¿no? Y yo creo que deberíamos encontrar un camino en donde no pisotemos a los demás para salir adelante. Tampoco tenemos que ser multimillonarios. O sea, si tienes suficiente dinero para vivir bien, para que tu familia vive bien, pues también hay que compartir, ¿no? Es parte de mi filosofía. Pero ¿qué le digo a esos empresarios? Pues creo que es increíblemente negativo lo que han hecho, ¿no? Para mí es mucho más importante dormir bien y tranquilo que tener más dinero. Es importante. Entonces, lo que estás queriendo transmitir es que el emprendimiento es un gran vehículo para poder cambiar a México. El emprendimiento es un gran vehículo para cambiar cualquier país del mundo, ¿eh? O sea, y lo han probado muchos países. Corea del Sur, Israel, Irlanda, eran países pobres. Malasia, Singapur, Chile, en Latinoamérica. Creo que fue Einstein, y si no, corrígeme, que dice: ningún político va a cambiar el mundo, van a ser emprendedores los que tienen la capacidad de resolver los verdaderos problemas del mundo. ¿Tú crees en esto? 100%, pero no sé si lo dijo Einstein. No sé quién lo dijo, ¿eh? Es por eso que nada más falta validar el dato. Creo que fue él, pero hay que validar. Es muy fácil, Frank. Cuando tú emprendes, o sea, para que lo entiendan, lógicamente, es muy fácil. Cuando tú emprendes, tú creas nuevas oportunidades de trabajo porque creas nuevas empresas. Pero son nuevas oportunidades de trabajo de alto valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Le vas a pagar más a la gente. Porque no estás generando empleos que se pueden automatizar, sino estás generando empleos donde la gente tiene que pensar. Y eso es un empleo de alto valor agregado. Ahora, cuando generas empleos de alto valor agregado, pagas más. Cuando pagas más, distribuyes mejor la riqueza. Cuando distribuyes mejor la riqueza, baja el crimen, sube la competitividad, mejora la economía. O sea, hay un chorro de cosas que pasan increíbles. Entonces, eso es lo que genera el emprendimiento. ¿Y qué cualidad tú crees que es más importante en un emprendedor? ¿La parte técnica, es decir, como el conocimiento per se, o la creatividad? Yo te diría que antes de cualquiera de esas dos es la actitud. Yo creo que tienes que ser una persona que se quite los miedos, que se atreva a hacer las cosas. Tienes que ser una persona que tenga una cierta ambición sin cruzar hacia el libertinaje y pisar a los demás. Tienes que ser una persona que planea, que estudia, que se prepara, que tiene la humildad para pedir ayuda y para escuchar a los demás, que da de regreso al ecosistema. O sea, hay una serie de actitudes que creo que son importantísimas antes de cualquier otra cosa. ¿A ti se te han acercado miles de emprendedores? ¿Cuál es como el común denominador que dices, puta, me frustra, ¿por qué no cambian esto? Este es su problema. ¿Tú pudieras identificar algo que sea algo que ves frecuentemente? ¿Qué sería? Yo creo que muchos emprendedores emprenden por hacer dinero rápido. Y ese es un grave error, ¿no? Y más en las nuevas generaciones, siento que de por sí traen más prisa porque llegaron a un mundo con más prisa, ¿no? Es un mundo donde quieres algo y te metes a Amazon y te llega al día siguiente. Quieres una película, la pones en Netflix y ahí está, ¿no? Nosotros teníamos que esperarnos. Yo no tenía Netflix, no teníamos Amazon. Tenías que esperarte a que saliera en el cine. Exacto, tenías que esperarte a que llegara a comprarla, México, ¿no? Rentarla en Blockbuster. Entonces, creo que en parte, ese es parte del problema. Parte del problema es de mi generación, que los consentimos mucho también. A los nuevos, sí, sin duda. O sea, entonces el primero es la visión a corto plazo y querer que el negocio despegue en meses. Y el segundo es que tu propósito sea hacer dinero. Esa es una consecuencia, no es un propósito. Tu propósito debe ser resolver un problema que normalmente va ligado a mejorar la vida de las personas. Si ese es tu propósito y lo haces bien y además te gusta y eres bueno, el dinero va a caer. Pero eso es después. Creo que eso es una de las cosas que quiero cambiar. Pero hay muchas, ¿eh? También... O sea, te encuentras con muchos emprendedores que tienen visión a corto plazo, quieren hacer el dinero ya y además no tienen propósito. Su único objetivo es hacer dinero. Exacto. O quieren copiar algo que alguien más hizo, pero ni siquiera entienden por qué lo hicieron, ¿no? Nada más lo están haciendo. Ahora vámonos al otro lado. Esos marcianos que te llaman la atención,
¿Cuáles son las cualidades positivas que tiene? Y dice, güey, esto me encantó de este güey. Me encanta cómo es, aparte de la actitud. De nuevo son muchas, pero te las digo las principales. Resuelven un problema, lo resuelven con diferenciación y están apasionados y les gusta lo que hacen. Pasión. ¿Cómo detectas tú la pasión en un emprendedor que llega y te hace un pitch? Se detecta en el mismo lenguaje corporal y lo que dice y cómo habla. Y le puedes hacer una pregunta que lo saque de onda y te responde defendiendo la causa y defendiendo por qué lo está haciendo. Eso es pasión. ¿Tú crees que el emprendedor se hace o nace? Yo creo que hay gente que nace con ese chip de emprendedor, pero la buena noticia es que todos pueden hacerse emprendedor. Ok. Hay gente que dice que no, que hay personas que simplemente no nacieron para eso y no podrían hacerlo. No, eso no es cierto. Yo creo que cualquiera puede ser emprendedor, pero implica muchas cosas. Implica preparación, un cambio de actitud, atreverse a hacer ciertas cosas. Hay muchas cosas. ¿Y en qué momento surge Startup México? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti? Es un gran propósito de entrada, estás resolviendo un enorme problema. Nos acabas de platicar. Pero ¿en qué momento dices, yo necesito hacer esto? Fíjate que tuve oportunidad de trabajar en un par de incubadoras antes de esto y me di cuenta de verdad del talento que hay en México y de la creatividad que tenemos y de tanta gente que tiene ideas que no puede llevar a cabo y quería hacer algo de mucho mayor envergadura, algo que realmente pudiera atender a muchas más ideas y emprendimientos y emprendedores y emprendedoras. Y por eso la idea de Startup México salió de ahí, de hacer un lugar grande, muy inclusivo, que realmente pudiera, muy agnóstico a la industria, en donde cualquiera pudiera emprender lo que quisiese, ¿no? Así es como empezó. ¿Esto hace cuánto fue? La idea yo la presenté creo que fue en noviembre del 2013. ¿Y cuándo tuviste la primera vez esta idea? Noviembre del 2013. Ahí la presentaste. Sí, pero estuvo muy chistoso. Yo te platico la historia muy rápido. Yo estaba trabajando en Guaira. Guaira era la aceleradora de Telefónica, que yo la fundé en México. Yo era el director de Guaira y entonces ahí tuve la oportunidad de incubar varias empresas de tecnologías de información. Cuando yo salgo de Guaira, que ya te contaré por qué esa historia, pero cuando yo salgo de Guaira, en septiembre, octubre de 2013, nos invitó el entonces presidente Peña Nieto, como a 200 o 300 personas del ecosistema emprendedor, a Los Pinos, para platicarnos de los planes que tenían. El INADEM se acababa de crear, o sea, traían ahí. Cuando acaba la presentación de él, todo el mundo se forma, como es típico en los eventos de los presidentes, para darle la mano al presidente, tomarse su selfie, ¿no? Con el presidente. Y la verdad eso a mí no me gusta. Entonces, en lo que todo el mundo se formó para hablar con él y para darle la mano, yo vi que estaba Enrique Jacob Rocha en una esquina del lugar y nadie lo estaba pelando y es el presidente del INADEM. Entonces me fui a hablar con él. Inteligente. Y entonces tuve un ratito de conversación con él y al final de la conversación le dije, oye, por cierto, yo ya me voy a salir de Guaira. Cuando quieras hacer algo padrísimo para México, algo grande, nos platicamos. Algo así le dije, no me acuerdo exacto las palabras. Como a las 2 o 3 semanas, una de las gentes de Enrique me habló y me dijo, oye, le interesó muchísimo tu idea. ¿Por qué no nos la presentas? Y dije, la madre, ¿qué idea? ¿Qué idea? No le había dicho ninguna. A Todavía no había hecho un pitch, ¿no? Y entonces fue muy chistoso porque esa semana dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Relación con hacer algo grande, importante, y es cuando plasmé los planes de Startup México. Y eso fue más o menos en octubre. O sea, se dio de manera muy natural. Muy natural. Y luego en 2013 en noviembre se los presenté. Nos acordaron que nos iban a dar lana para arrancarlo. Y pues de noviembre del 2013 a más o menos agosto del 2014, construimos la bodega que están viendo, armamos los planes de los programas de incubación, lanzamos una convocatoria de las primeras generaciones, etc. Y en noviembre del 2014 inaugurado el entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y de ese momento ahorita, ¿a cuántos emprendedores han ayudado? Pues mira, en incubación, que es el programa donde llega la gente con ideas y creamos empresas, llevamos arriba de 900 empresas. 900 empresas incubadas. O sea, creadas. En aceleración, te diría que más o menos van entre 1,500 y 2,000.
Son pymes que de alguna u otra manera les ayudamos a crecer o les ayudamos académicamente. Hay muchas maneras. Y bueno, pues todas las, no sé, pláticas que he dado y conferencias y talleres y todo eso, pues quién sabe cuánta gente, ¿no? Yo soy un emprendedor, tengo una idea y me acerco a Startup México. ¿Cómo me pueden ayudar? Es que depende mucho de en dónde estés y de qué programas tengamos abiertos. Nosotros desde un principio decidimos no cobrarle a los emprendedores, pero alguien nos tiene que pagar. Entonces normalmente o vamos con gobiernos locales o gobiernos federales o con corporativos y les decimos si tienen algún problema o si quieren generar empresas y de ahí sacábamos el presupuesto. Ahorita, como no hay apoyos federales y como está un poquito más parada la cosa y más a raíz de la pandemia, la parte de incubación está un poco más débil. O sea, no hay mucha incubación. Pero sí tenemos programas de aceleración. Entonces, estamos ayudando ya en negocios que ya existen. Ok, o por ejemplo, pues, yo tengo una empresa que ya existe. ¿Qué soluciones, o sea, cómo me pueden ayudar? Te ayudamos de muchas maneras. Te ayudamos, por ejemplo, en tu parte de internacionalización. Te ayudamos en tu parte de, si quieres inversión, para que recibas inversión. Te ayudamos a vender más. Te ayudamos en estrategias, por ejemplo, de marketing digital o ese tipo de cosas. Muchas pymes ni siquiera conocen esto. O presencia en línea. Te ayudamos. En la área que yo esté débil o según los planes de mi empresa, tú me dices, pues... Normalmente, y principalmente en innovación y en diferenciación, ¿no? Normalmente todas las pymes, una gran mayoría de ellas no se diferencian. Y ese es el primer ángulo que nosotros tratamos de atacar, ¿no? ¿Cuál es realmente tu ventaja competitiva? ¿Por qué vas a ganar? Y luego en base a eso desarrollamos toda una estrategia que lleva todo lo demás. Oye, ¿y no ese es un problema cuando llega un emprendedor con una idea que no hay diferenciación? O sea, que no tienen una ventaja competitiva clara. Porque está muy de moda, por ejemplo, ahorita el Uber de todo, ¿no? El Uber de los fontaneros, el Uber de los doctores, el Uber de bla, 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 bla. El Uber de servicios de limpieza. Estoy de acuerdo contigo, aunque... Eso, digo, empezó hace algunos años, lo de los Ubers de no sé qué. Una vez me dijo un cuate el Uber de los meseros, ¿no? Sigue la ola. O sea, no hay una diferenciación clara. No, pero sí hay diferenciación. Si te pones a pensar, lo único que están haciendo es cambiando el modelo de negocios de, por ejemplo, cómo usas enfermeras, ¿no? Entonces, el Uber de las enfermeras. Pero lo dicen simple... O sea, no te claves mucho en la frase el Uber de las enfermeras. Eso es simplemente para que de alguna manera entiendas que renta enfermeras, ¿no? Pero lo interesante viene después. ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿A quién? ¿Qué problema resuelves? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese negocio sí tiene diferenciación. El problema no es ese. El problema es un cuate que viene y dice, oye, hay que poner una tintorería. Y le dices, está bien, pero ¿cuál es la diferenciación? Dice, no, pues, tintorería. Tintorería. Le dices, mi hermano, eso no es lo que hacemos. Pero ¿por qué no nos dejas pensar contigo en cómo podemos hacer que tu tintorería sea la mejor de todas? Porque la vamos a diferenciar. Oye, y de los proyectos, bueno, de los tantos proyectos que tienen, ¿alguno o dos que digas, estos en particular me gustaron mucho porque están muy diferenciados? Mira, te voy a ser muy sincero, hay muchos que ya ni conozco, ¿eh? O sea, yo no me he involucrado en todas estas empresas. Pero sí, hay muchos que me encantan. Hay proyectos padrísimos. Hay proyectos de tecnología muy padres que resuelven algunos problemas específicos. Hay proyectos, por ejemplo, hay unos chavos que pasaron por acá que se llaman Lentes Plus, que ahora es una empresa grandísima que te vende lentes a domicilio. ¿Lentes a domicilio? Sí, hay una empresa que pasó por acá que se llama Gamma Cat, que resuelve, de hecho, de Mérida. Ah, sí, Gamma Cat. Él se llama Uwe Rolli y es un cuate que encontró una manera de clasificar, de separar bien la basura para generar biodiesel, pero hace mucho. Y ya ha hecho varias plantas de biodiesel basadas en eso. O sea, es que hay muchísimos. De verdad hay muchísimos. ¿Y uno de tus proyectos favoritos en Shark Tank? Pues hay varios que me gustan de Shark Tank. Yo le entro a los que me caen bien los chavos, ¿no? Pero hay un cuate ahorita que inventó una maleta. Yo le entro, o sea, qué importante lo que dijiste. Yo le entro a donde me caen bien los chavos. Te fijas primero en la persona. Sí, bueno, el equipo es importantísimo. Yo me fijo en tres cosas. De nuevo, el problema, la solución, que esté diferenciada y en la persona, pero la persona es lo más importante. Y te lo digo, o sea, de todas las inversiones que yo he hecho, a nivel personal o como fondo, te puedo garantizar que las empresas que fallan son por las personas. Garantizado. Por lo menos en mi experiencia, todas las que han fallado
O sea que la actitud sí juega un rol determinante en un emprendimiento. La actitud, la preparación, las ganas de hacer las cosas, dices, claro. ¿no? De que no va bien los primeros 6 meses y desisten. Hablando de eso, ¿cuándo tú crees que es momento de decir, bueno, este proyecto ya no va más? Es una gran... Es una línea muy delgada. Pero lo dices como... Es muy diferente, ¿como emprendedor o como inversionista? Como emprendedor primero, y también sería muy interesante el ángulo desde como inversionista. Como emprendedor, no hay una fórmula. O sea, eso quiero que entiendas, ¿no? Es de que, no, en el momento que llegues acá, no, eso no existe. Por lo menos para mí, no la conozco. Quizás sí hay, pero no la conozco. Lo que yo te diría es que como emprendedor, si ya no puedes abrir más puertas, si ya todas tus opciones y oportunidades están cerradas, creo que es momento de pensar en que cambies de giro, ¿no? Giro. Como tú bien dices, es una línea muy delgada entre resiliencia y terquedad, ¿no? Y terquedad, claro, sí. Es que es complejo, como tú dijiste desde el inicio, no hay una fórmula, porque... No hay una fórmula. A mí me cuesta mucho trabajo rendirme. Cuando mirando hacia atrás en retrospectiva te diría que probablemente me podía haber rendido antes en algunas, ¿no? Pero la realidad es que o sea, y esto es algo bien sabido, una empresa cuando se muere es porque el CEO se rinde. Así de fácil. Una empresa... O sea, el día que tú te canses de hacer lo que tú estás haciendo y no tengas a alguien más que lo haga, claro, tiene que... en ese momento se va a morir tu empresa. Mientras la puedes mantener, quizá con palillos en los ojos, ¿no? Pero la puedes mantener. Pero en el momento que tú pierdes ese gusto y esas ganas, yo creo que tú como fundador y operador principal, yo creo que es muy probable que el negocio ahí se muera. Ahora, como emprendedor, ¿cómo decides? Pues ya no ves para dónde, o sea, a nadie le gustó tu producto, ya lo cambiaste 4 o 5 veces, no llegas a dónde, las puertas se han ido cerrando, las alianzas se han cerrado, no tienes más posibilidades, ya traes el agua hasta acá en materia financiera. ¿Y como inversionista? Yo como inversionista, la verdad es que cuando me rindo es cuando me frustro con el emprendedor. Cuando, por ejemplo, no te voy a decir el nombre ni el giro, no. Échatela. No. Pero, por ejemplo, le invertimos a una empresa y el cuate se dio cuenta que su modelo de negocios no funcionaba. Hace 1 año y medio. Y luego le dijimos, oye, ¿y por qué no te cambias hacia acá? O sea, sí tienes un buen sistema. Y el cuate nos dijo, sí, y 1 año después nos volvió a presentar y nos dijo que está tratando de revivir el modelo de negocio que ya sabía que no funcionaba. Le dijimos, pero no entiendo, o sea, ya habíamos aclarado que no, te ibas a ir, no, es que ya no quise probar otro. Yo creo que se iba a arrancar. ¿Y cómo vas? No, pues va pésimo. Necesito más lana. Y le dije, no, pues ya me rindo, ¿no? O sea, sí. Y la analogía es, si tú sales de tu casa y te pegas con un poste, está bien, te pegaste con el poste, recupérate, levántate ya. Pero si al día siguiente vuelves a salir de tu casa y vuelves a pegar con el mismo poste, pues ya traes un problema, ¿no? O sea, ya sabes dónde está el poste. Entonces evítalo. Y eso es lo que creo que hay muchos emprendedores que a veces no se dan cuenta. Hay que evitar el poste. Yo siento que los emprendedores tienen que tener la apertura, tienen que aprender de sus clientes, aprender de sus mentores, aprender de nosotros, los inversionistas. Y si no están abiertos a eso, ni vale la pena. ¿Qué tan importante es la humildad en un emprendedor que está arrancando o que se quiere acelerar? Justo lo que te estaba hablando. O sea, para mí la humildad no tiene tanto... Digo, por supuesto, no hay que ser presumido y ese tipo de cosas. Pero lo más importante para mí en la humildad es que escuches, que escuches al mercado, que escuches a tus clientes, que escuches a la gente que te está ayudando. Cuando yo invierto en una empresa, lo menos importante es el dinero, créanme. Es mucho más importante la experiencia que traigo, los contactos, el conocimiento del tema, que el dinero. Entonces, si no aprovechas esa parte, pues entonces estás desaprovechando una gran parte de la inversión que hicimos. Claro. ¿Qué tan importante es para ti la marca y el marketing? O sea, sí, vaya, todo lo que tenga que ver con el branding de un producto, de un emprendimiento, de una empresa, un servicio. Al momento de Mira, depende de qué etapa, ¿no? Yo creo que al principio de un emprendimiento no es tan importante. Es más importante poder expresar realmente el problema que solucionas, poder tener una solución diferenciada, poder probar bien el mercado, etcétera. Pero conforme va creciendo la empresa y va estableciendo su marca, se vuelve mucho más importante, ¿no? Empieza a adquirir mucho más relevancia. Hasta que llega un momento en que la marca de la empresa, esa es la marca, ahorita hablamos de marca, pues es uno de los activos más importantes de la empresa. ¿Qué tan importante puede llegar a ser la marca como activo de la empresa? Importantísimo. Pues yo creo que
El valor más alto, por ejemplo, de Coca-Cola es la fórmula y la marca, ¿no? El valor más alto de Apple o de los más es la marca. O sea, la marca bien cuidada es un activo brutal. Hay marcas que también de repente se desperdician un poco, o se descuidan y... Hay que cuidar la marca. Hay que cuidarla. Ahora, el marketing pues es en el momento que ya estás listo para comercializar, en el momento que ya probaste tu producto o servicio, que ya encontraste un product market fit, que ya estás en el mercado, ya encontraste a tu segmento de clientes, pues ya lo que tienes que hacer es promoverte. Potenciarlo. Y ahí es donde creo que el marketing entra en... ¿Cuál es la inversión? Bueno, sé que puede variar por industrias, ¿no? Pero que tú puedas poner algún ejemplo del porcentaje de inversión de la facturación total que se debe de meter en marketing. Es que como dijiste al principio, depende mucho de la industria, pero por lo menos yo diría que un 10 o 20% del... 10%. Ahora, ¿y qué es lo que normalmente ves que se invierte en marketing? El 1%. El 1%. O menos. Ese es un gran punto. Y ya para ir cerrando, ¿cómo fue cuando te llamaron para Shark Tank? ¿Qué estabas haciendo en ese momento y cómo es que entraste ahí? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Sí, o sea, tú estabas un día aquí y te dijeron... O sea, no fue un... ¿Cómo surge Todo la idea respeto para Shark Tank, no fue un momento tan importante como para acordarme qué estaba haciendo. Te puedo decir un poquito la llamada, ¿no? Cuando me habló la productora de Shark Tank, muy amiga, una súper persona, y me invitó al programa. Y la verdad, lo primero que dije fue no. ¿Pero por qué no? Porque, a ver... Son varias razones. La primera es porque nunca había sido un personaje público. Me da un poquito de miedo. Siempre estabas debajo del radar. Digo, no debajo del radar, pero no tan arriba como ahorita, ¿no? Está muy cabrón. La verdad es que ahorita ya me reconocen en la calle. Tiene un alcance muy cabrón. Es mucha la gente que lo ve. Segundo lugar, yo he ganado mi dinero y todo, pero yo no tengo el dinero que tienen los otros tiburones. Los otros tiburones son realmente gente mucho más rica que yo, ¿no? Y me daba también un poquito miedo que la gente percibiera que tuviera yo ese dinero. Hay gentes que me hablan ahora, para que tengas una idea, que me dicen, oye, perdí dinero en unas apuestas, échame la mano, ¿no? Sí. Fundación Marcus. No, te lo juro. La realidad es que lo que me convenció de entrar al programa es que es un programa que, mal que bien, promueve increíble la cultura de emprendimiento. Muchísimo. Muchísimo. La gente quiere emprender, aspira a ir un día y presentar su proyecto. Y hay muchas cosas, a pesar de que el proceso de emprendimiento obviamente es muy diferente a lo que ves en el programa, porque aquí empiezas con la inversión en vez de empezar por otro lado. La realidad es que hay muchas cosas que se aprenden, ¿eh? Tiene una... O sea, sí hay unas lecciones muy importantes que se dan en el programa. De cómo negociar, de cómo vender. Es un máster, o sea, es un buen diplomado ver todos los capítulos de Shark Tank. Yo creo que sí. Validación de... Pues están dando mentoría en vivo los Sharks a casos reales. Y más ahora, ¿no? Que ahora ya no es de que no le entro nada más así, sino les explicas por qué no. Y les dices, creo que esa es una parte muy importante. Eso es lo que vamos a ver en la nueva temporada. No, lo hemos hecho en las últimas también. Pero también en la nueva, seguramente. Marcos, muchísimas gracias por el momento, por los consejos, por las dudas, por tu amabilidad y por tu apertura. Desde el primer minuto me dijiste, sí, márcame. Y aquí estamos. Muchas gracias. Y ya saben, cualquier persona que quiera acelerarse en este momento puede venir a Startup México y conocer todos los programas. Bueno, y quiero que sepan por qué acepté tan rápido, porque yo no conocía a Frank, no había oído de él, pero me impresionó mucho. Échenle, cuídenlo mucho porque van a ver a dónde va a llegar. Muchas gracias, Marcos, por el apoyo, por tus palabras. Me empujas mucho con esas palabras. Qué bueno, qué bueno. Listos, nos vemos hasta la próxima. Chao.